asustan. Freud, la oculta naturaleza del hombre. Presentada por Learning Corporation of America. Producida por International Cinemedia Center. Si ustedes, señoras y señores, están ahí esperando escuchar algo sensacional o hasta procaz, pueden estar seguros de que perderán el tiempo. Me han llamado lascivo, charlatán y cosas peores, porque muchas personas le tienen miedo a mis ideas. Y cuando sienten miedo, pegan duro. Pero yo sabía que estaba destinado a perturbar el sueño del mundo. ¿Cómo era ese mundo cuyo sueño perturbó Freud? En los 50 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, el hombre estaba convencido de que se acercaba a su perfección final. En la nueva era de la ciencia apenas tenía dudas. Fue Sigmund Freud quien perturbó ese satisfecho optimismo. En Viena, la ciudad donde nació Freud, reinaba tanta satisfacción propia como en cualquier otra de Europa. Él pertenecía a una familia judía de la clase media. Hasta aproximarse a los 40 años llevó una vida bastante convencional. Como médico, se dedicó al estudio del sistema nervioso y se convirtió en la mayor autoridad europea en parálisis infantil. Fue un científico para quien el cuerpo era una máquina. Mi generación de médicos se educó para considerar solo los factores anatómicos, físicos y químicos de las enfermedades. Para el factor psicológico había solo indiferencia o apatía. Debido a esa apatía, los métodos para tratar las enfermedades mentales eran crueles. Los médicos solo buscaban causas físicas y daban tratamiento físico. Cuando Freud dejó el laboratorio, descubrió que sus pacientes privados no encajaban en los patrones establecidos. Venían aquí docenas de mujeres día tras día durante años, con parálisis, fuertes dolores, vómitos constantes, alucinaciones y graves perturbaciones de la vista y el habla. Naturalmente, yo buscaba causas físicas, pero sin hallarlas. Y ellas sufrían mucho. Los médicos las llamaban histéricas y las despreciaban. Creían que simulaban o imaginaban sus síntomas. ¿Qué podía uno hacer? Joseph Breuer, un amigo y colega, había tenido éxito con la hipnosis. Una de sus pacientes habló libremente de su pasado. Después, su parálisis y dificultades del habla y la visión mejoraron mucho. Ahora sabemos que no fue la hipnosis. Yo descarté eso pronto. Fue el hablar acerca de recuerdos dolorosos lo que alivió los síntomas. Esos recuerdos parecían estar muy ocultos en las mentes de mis pacientes. Señora, ¿no puede pensar en nada? ¿No recuerda nada? Oh, sí, pero... ¿Qué? Piense usted. Se me ha ocurrido una palabra. ¿Una sola? Sí. Pero qué tontería. Dígala de todos modos. Conserje. ¿Nada más? No. Camisón. Otra. Cama. Mi cama. ¿Qué más?
recuerdo que me dio la impresión de que un demonio se resistía a salir de su cuerpo, porque si salía sería su fin. Oh, ciudad. ¡Ciudad! ¿Qué más? Diga, diga. Un carromato. Siga, siga, siga. ¿Qué? Cuando yo era niña y mi hermana tenía 12 años, ella se volvió loca de pronto una noche y la tuvieron que atar y traerla a la ciudad en un carromato. Y fue el conserje quien la amarró y la trajo a la clínica. Pero yo presentí que había algo más oculto en esa historia y seguí tratando de obligarla a hablar para descubrir los recuerdos que realmente la perturbaban. Señora, esto ha sido demasiado fácil. Estoy convencido de que eso es solo parte de la historia. Diga otra palabra. Secreto. ¿Tenía un secreto con su hermana? Yo dormía con ella. Siga. Hombre. Sí. Desnudo. ¿Quién era ese hombre que iba allí de noche desnudo? ¿Era un pariente? Sí, él era. Era su... Si nuestra mente subconsciente, sin darnos cuenta, puede tullirnos o cegarnos, qué poderoso debe ser ese subconsciente y qué importante. Y Freud empezó su viaje para explorar la mente subconsciente, la mente que el hombre no conocía. Pero al principio el viaje fue muy penoso. En 1896, Freud habló a los médicos de Viena acerca del origen sexual de la histeria. Reinó el silencio. Fue como si hubiera un muro a mi alrededor. El presidente fue breve. Parece un cuento de hadas científico, dijo. Luego empezaron las insinuaciones acerca de mi moral. En ese tiempo estaba seguro de que mis pacientes eran presa de recuerdos penosos reprimidos en su subconsciente y también estaba seguro de que esos recuerdos reprimidos eran sexuales, casi siempre acerca de la seducción de una niña por su padre. El doctor Breuer no quería aceptarlo. Otros doctores, los más benévolos, me desdeñaron y yo quedé solo. Luego vino una gran desilusión. Después de meses y meses de entrevistas, comprendí gradualmente que las historias de mis pacientes acerca de las seducciones eran casi siempre un invento. Eran fantasías solamente. Eso destruyó mis atrevidas teorías. Pero hay cierto patrón en la locura. La mente siempre tiene un propósito. Buscando esos propósitos, Freud miró dentro de su propio subconsciente. En esa época, le temía la muerte, a los viajes y a veces hasta a cruzar la calle. Era víctima de las mismas fuerzas neuróticas que sus pacientes. Eso le dio base para sus estudios. Sin embargo, se había dejado engañar por falsas historias de seducción infantil. ¿Debía abandonar sus estudios? Ese fue un momento decisivo en su vida y en su carrera. Aún se hizo otra pregunta más profunda.
¿Cuál es el propósito de esas fantasías de seducción? Es posible que las mismas fantasías sean importantes. Era posible que las fantasías también significaran algo. Es extraño, pero a pesar de mis dificultades, yo tenía un sentimiento de victoria y no de derrota. Las fantasías son como sueños, y pronto descubrí que yo podía aprender mucho de los sueños de mis pacientes. Resolví explorar los sueños científicamente. Ustedes saben que los sueños siempre han sido parte importante del arte, la religión y la mitología. Pero la gente se indignó cuando demostré que estos eran también parte de la realidad de nuestro propio yo. Una parte muy importante, porque los sueños no tratan de trivialidades. No dejamos que nada trivial perturbe nuestro sueño. Mis estudios de los sueños tardaron 5 años, y muchos de los sueños que estudié fueron los míos. Eso fue algo que soñé cuando tenía 7 u 8 años. Y fue tan vivo y aterrorizante que lo recordé bien y pude analizarlo años más tarde. Aún en el sueño, reconocí la cama de mi madre. Pero esos pájaros, ¿qué eran? ¿Qué significaban? Recordé que días antes de haber soñado eso, había visto una Biblia ilustrada y vi dioses egipcios con cabezas de pájaros celebrando ritos funerales. Supe que la que iba en la litera era mi madre, porque mi terror lo causó el miedo de que ella hubiera muerto. El significado era claro, ¿no creen? El sencillo temor a la muerte de ella. Pero eso era solo lo que llamé el sentido manifiesto del sueño, el superficial. Aún en los sueños están nuestros sensores tratando de disfrazar el significado verdadero de ese sueño. Al profundizar, descubrí que la figura de la litera era el recuerdo de mi abuelo moribundo. ¿Mi abuelo? Tal vez yo había puesto a mi padre en esa litera fúnebre. Y los pájaros significaban otra cosa. Unos días antes de soñar eso, estuve jugando con Philip, un chico vecino. Él hablaba de contactos sexuales y usó una palabra vulgar que yo no conocía. Fue Vögel en alemán, y procedía directamente de la palabra alemana que significa pájaro, Vogel. Descubrí el significado prohibido de mi sueño, el verdadero significado, el que pretendían ocultar mis sensores mentales aún durmiendo. La ansiedad que estaba disfrazada era sexual. Representaba solo mi deseo de que muriera al fin mi padre y el deseo erótico por mi madre. Trabajando con los sueños de sus pacientes y sus libres asociaciones y con sus propios sueños y asociaciones, Freud desarrolló los principios y técnicas del psicoanálisis.
Según Freud, el psicoanálisis prueba que el hombre tiene menos dominio del que cree sobre sus inconscientes impulsos irracionales y primitivos. Esos impulsos, según Freud, se originan en nuestros primeros años. Al contrario de otros animales, el hombre depende de alguien durante casi un cuarto de su vida. En ese mundo de dependencia, sobre todo en los primeros 5 o 6 años, decía Freud, se forma la personalidad del hombre. Psicológicamente, el niño es el padre del hombre. Antes de la época de Freud, apenas se pensaba que el niño tuviera emociones reales, como un adulto. La niñez era algo de sencilla inocencia y felicidad. Freud presentó otro cuadro. El mundo infantil está lleno de emociones. A los humanos les duele que nazca otro niño. Los padres, consciente o inconscientemente, pueden rechazarlo. Según Freud, las relaciones familiares son de competencia. El niño siente deseos y celos constantemente. Los sentimientos de un niño no son infantiles. Son sentimientos de agresión y deseo erótico, y estas intensas emociones, naturalmente, se dirigen primero a la madre. Ella es el primer amor del niño, y esa relación se convierte en modelo para todos sus amores posteriores, ya sea la criatura niño o niña. Según Freud, ese amor erótico no es sencillo. En él hay también agresión, porque muy pronto el niño ve que está bajo el dominio absoluto de su madre. Dice Freud que el padre también provoca fuertes emociones contradictorias. Amor, miedo y odio cuando el niño siente que el padre es el rival que se interpone entre él y su madre. Según Freud, estos primeros conflictos emocionales establecen un patrón en lo profundo de nuestro subconsciente. Amamos a nuestra madre, pero le tememos por su poder sobre nosotros, y al padre le amamos y le odiamos por robarnos ese amor. Llamé a esto el complejo de Edipo, recordando al trágico rey griego. Todo hombre desea a su madre y quisiera matar a su padre. Cuando Freud iba a cumplir 50 años, recibió el nombramiento de profesor, uno que requería la aprobación del emperador austriaco, y que rara vez se otorgaba a judíos ni a pensadores radicales. Fue como si su majestad de pronto hubiera reconocido la importancia del sexo, los ministros hubieran confirmado la importancia de los sueños, y el Parlamento, por una mayoría de 2/3, hubiera aceptado la terapia psicoanalítica. Yo era otra vez respetable. Los que antes no querían verme, ahora me saludaban de lejos en la calle. Cuando se conoció la teoría de Freud acerca de la sexualidad en los niños, se le atacó fuertemente por difamar la inocencia infantil. Pero los sentimentales de la era victoriana a menudo tenían hacia los niños actitudes retrógradas, rígidas y hasta crueles. Sobre todo gracias a Freud, vimos a los niños como seres humanos y fuimos menos sentimentales al tratarles, pero mucho más bondadosos que antes. Con sus estudios, Freud desarrolló una teoría de la personalidad humana. Esto fue lo que descubrí. Hay el yo que creemos ser, el yo que trata de entenderse con el mundo exterior de la realidad. A ese yo lo llamo el ego. Pero el ego nunca es el amo de nuestro yo, porque constantemente nos persiguen poderosas fuerzas inconscientes interiores. Antes de que el ego se desarrolle, existe el id. Id. Id es todo lo primitivo e infantil que hay dentro de nosotros. Id es el ciego instinto del deseo sexual y la agresión. Al id se opone otra fuerza más. Es lo que llamo el superego. El superego es estricto, nos castiga, nos reprime. Es herencia de la reprensión de nuestros padres y las restricciones que nos impone la sociedad en que nos criamos.
yo descubrí que existen 3 elementos distintos en nuestra personalidad. El ego, que se desempeña en el mundo de la realidad, pero que está constantemente afectado por las exigencias del id y el superego. ¿Qué quieres decir con que no estás seguro, David? ¿Se comprometió Robertson a hacerlo o no? Dilo de una vez, porque yo quiero saber si puedo contar con él. Pues la verdad es que prácticamente se comprometió y yo creo que no escribió nada. Con que porque no él... escribió nada, ¿eh, David? Y tú confías Pégale. en su palabra. Sí, pégale fuerte. Es igual a tu padre. Debes honrar a tu Debiste padre. pedir que lo escribiera. No me interrumpas cuando estoy hablando yo. Tu padre es bueno, Que aquí David. Todos nada lo vale dicen. si no se hace por eso. Honra a tu padre. Honra a tu padre. Tendrás que volver a Honra verle a y tu padre. decirle que lo ponga Le por odio, escrito. le odio. Honra a tu Y padre. yo también. Honra a tu padre, David, o te va a pesar. Y no podemos Un tener- día me robó a mi madre. Se fue lejos, solo con ella de vacaciones. Le odio. Le tengo que matar. Lo haré. Bien, señor Peters, yo iré a ver a Robertson ahora. Gracias por dejarme explicarlo. El odio de David hacia el señor Peters está basado en su odio inconsciente a su propio padre, por sus celos infantiles, por su complejo de Edipo. Freud dice que si no se conocen esas fuerzas ocultas, estaremos condenados a vivir nuestra vida dramatizando constantemente nuestras relaciones infantiles con nuestros padres. Celebro que estemos solos. ¿En un restaurante? Solo me refiero a que cada vez que te visito está allí tu compañera. ¿No sale ya nunca? Sí, a veces. Es lindo tu vestido, Peggy. Gracias, David. Yo deseo más, más. Sí, deseo. David, los caballeros no miran así a una chica. Tú sabes que no, ¿eh? Honra a tu madre. Honra a tu madre. ¿Y quieres comer algo? No, gracias. Yo he comido ya. Yo deseo. Sí, David, mi vida. Ven, reclínate sobre mi pecho. Yo deseo. Esto es aburrido, ¿no crees? ¿A dónde iríamos, David? No lo sé. ¿Qué sugieres tú? Pues... podría ser a mi apartamento. Yo deseo. Sí, yo deseo. Sí, deseo. Honra a tu madre. Honra a tu madre. David. David, ¿qué haces con tu hermana ahí en el sótano? Sí, de acuerdo. Pero ¿estás segura de que tu compañera ha salido? Oh, sí. Nuestra relación infantil con nuestros padres, según Freud, gobierna todos nuestros afectos posteriores y a menudo los llena de ansiedad. Sin duda, David conoce muy poco su verdadero yo. La tarea del ego es afrontar el conflicto de las exigencias de la realidad y del id y el superego conservando su verdadero yo. La lucha entre el id y el superego puede ayudarnos a desarrollarnos y a progresar como individuos, pero solo si reconocemos esa lucha y la comprendemos. Si no logramos comprender esos salvajes demonios que viven en nosotros, seremos esclavos de nuestros impulsos y emociones inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Nuestra vida de adulto está profundamente influenciada por las emociones primitivas de nuestros primeros años. Esta idea revolucionaria en los tiempos de Freud es básica para que el hombre se comprenda a sí mismo y comprenda su civilización. El conocimiento de esas poderosas fuerzas de nuestro subconsciente puede asustarnos, pero también puede libertarnos. Porque así al menos comprendemos el origen de nuestros actos irracionales. Al descubrir esos orígenes, Freud no se volvió cínico con relación al hombre.
hizo del hombre algo comprensible, sin hacerle despreciable. Yo no tengo consuelos que ofrecer, ni esperanzas. Les ofrezco solo una libertad limitada, verse libres de la ilusión y de la infantil esclavitud con el pasado. Les ofrezco algo que es muy difícil de conseguir: que puedan comprenderse de modo real siempre y proteger su yo individual también de las salvajes fuerzas interiores y de las de su sociedad.